queridos suscriptores, bienvenidos a mi programa Aprende con Yusa, quien les habla Yusanet González del Clan Llana. El día de hoy les voy a enseñar el plato de la mochila de 12 hebras, teniendo en cuenta la sugerencia que ustedes me dieron, que la cámara no se veía bien, que el tejido se veía borroso, que no se veían bien las puntadas. En esta ocasión hicimos nuestro mayor esfuerzo y le vamos a comenzar prácticamente, vamos a comenzar de cero con la mochila de 12 hebras. Bueno, como podemos ver, vamos agarrando el hilo, la aguja, mira la primera puntada, ahí le vamos dando segunda puntada, tercera, cuarta, la quinta, la sexta. Con la sexta vamos agarrando prácticamente a devolvernos con el tejido. Miren cómo voy haciendo. Voy despacio para que ustedes vayan agarrándole. Miren cómo vamos. Vamos bien. En esta parte que voy haciendo la cadeneta, me devuelvo, ¿cierto? Ahí es cuando voy a ir intercambiando una puntada de 2 y una de 1. Miren cómo voy haciendo, cómo me está quedando el plato, porque si nada más hago una sola puntada en todas, el tejido se me cierra. Entonces así no sirve. Miren cómo voy haciendo, voy agarrando. Perfecto, miren. 2 puntadas en 1. Miren cómo voy haciendo, ahí le estoy dándole vuelta a la cadeneta que yo había hecho y ya se está perdiendo porque le estoy agarrando ambos lados. Cuando se le agarra a ambos lados, ya la cadeneta se está perdiendo, sino que se está uniendo el tejido que venía por encima. Miren cómo voy yo avanzando. El hilo, la punta con lo que yo comencé, lo voy metiendo por dentro y así voy. Ahí voy, llevo 2 puntadas. 2 puntadas. Y así voy. Tienen que estar pendientes. Bueno, como podemos ver, ahí vamos avanzando con el inicio del plato. Tienen que tener en cuenta que cuando vamos comenzando con el plato, en una puntada van 2 y luego una, así sucesivamente vamos haciendo para que el plato no se vaya a recoger. Porque si se recoge hay que soltar nuevamente y comenzar. Si quieres aprender a tejer la base de la mochila, tienes que tener mucha paciencia, más si eres principiante, porque esto a veces es complicado. Es un poco difícil, pero no imposible. Nosotros podemos hacer. Yo cuando estaba más pequeña, yo no daba para hacer esto. Entonces, como yo no hacía las puntadas, así como yo les estoy enseñando, se me recogía. ¿Y qué hacía yo? Un llavero, porque se me recogía enseguida el tejido y lo terminaba y le hacía un cordoncito y quedaba como un hermoso llavero. Pero aquí les estoy enseñando para que hagan una mochila normal, una mochila ya sea de 17, de 23. Este video se hizo por varios días para que ustedes pudieran ver cómo se hace el plato, la mochila. Un plato no se hace en un día. Por eso me puse en la tarea de enseñar, de grabar por 2, 3, 4 días hasta terminar el plato de la mochila. Y enseñarles mejor a ustedes, porque mientras más tiempo es mucho mejor. Miren cómo voy
ya el plato se ve planito y ese plato no se está recogiendo porque le estoy metiendo doble puntada. Y tienen que tener en cuenta que cuando uno comienza el plato es necesario meterle varias veces doble puntada. No les puedo decir, metan 10 doble puntada en un plato pequeño, porque es que yo no sé cómo les esté quedando a ustedes. El plato nunca queda igual. Eso es como cuando yo agarro el tejido de otra persona y que esa persona ya lo tenga avanzado, nunca va a quedar igual porque es que el tejido cambia. Es como la persona hace su tejido. Las personas tejen diferente, a cada quien le queda su mochila como quiere, a otras le quedan diferente, pero ahí vamos. Miren cómo va el plato ya lo estoy terminando, ahora voy a comenzar. Ahora agarro varios colores que es para comenzar. Tienen que tener en cuenta que cuando vayan como por acá o tienen que comenzar con ir metiéndole colores. Bueno, aquí no lo hago, pero ahora que yo empiece a tejer otro color por encima de este, ahí sí voy metiéndole los colores. Miren cómo vamos. Llevo 1, 2, 3, 4 vueltas. Llevo, miren cómo me quedó el inicio. Bueno, aquí voy con otro color, como les había dicho ahorita. Tienen que ir metiendo, ahí voy avanzando. Esto fue en la ranchería. Como les había dicho que tengo que escoger varios días para hacerle una buena muestra de lo que ustedes quieren, aquí está. Esto es en la ranchería. Miren cómo se ve. Ahí está el tejido. Este es el dibujo que yo le estaba haciendo. Como podemos ver, la vuelta María que yo hice, ahí está. Ahí se ve clarito. Luego empecé con esta pequeña figura. Esta figura ustedes lo pueden hacer. Si es necesario, repiten el video, pueden ir viendo, contar las puntadas porque ahí se ve clarito. Ahí se ve claro dónde están las puntadas. Pueden pausar el video y ahí contar las puntadas y empezar a darle hasta que les salga la figura perfecta. Hay veces que nos toca soltar. Hasta las artesanas expertas les toca soltar la mochila porque hay veces que el dibujo no cuadra. Y cuando es así hay que soltar. Cuando vamos apenas cuadrando la figura de una mochila, eso es soltar y soltar hasta que la figura te quede exacto en la mochila. No es que con la primera mochila el dibujo me tiene que quedar exacto, no. Eso es de mucha paciencia. Miren cómo vamos. Ya saben, ya en esta parte ustedes tienen que ir jalando el hilo para que en la parte interior no se vaya a ver feo eso, porque es que hay veces que se nos olvida. Entonces tienen que sostener bien el hilo así como yo lo tengo aquí. Tienen que sostener bien el hilo para que no se forme la parte de atrás y tienen que estar pendientes cuando vayan cambiando los colores. Tienen que darse cuenta y jalar el colorcito que se esté saliendo. Y no lo pueden jalar mucho porque después el tejido se recoge. Entonces, que es lo más recomendable, hacer eso con mucho cuidado. Y tienen que estar pendientes, estar mirando en la parte de atrás porque siempre se ven los colores, sale uno, salen dos, pero hay que estar pendiente. Y más cuando estamos cambiando los colores porque de pronto sea el color que vayamos a agarrar, el que esté recogido en la parte de atrás. Miren el avance, ahí se ve clarito, ahí ustedes pueden ir contando las puntadas si es necesario, tienen que pausar el video, esto está muy claro.
No olviden suscribirse a Gacela TV y activen la campanita de notificaciones para que les llegue todo el contenido de Gacela TV. Que aquí tenemos de cocina, también tenemos de aquí de la región Caribe. Hablamos de las culturas caribeñas. Todo lo relacionado con la costa Caribe lo pueden encontrar en Gacela TV. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal y no se les vaya a hacer extraño si les llega alguna notificación con algo que no sea Aprende con Yusa. Todo se maneja en Gacela TV. Ya se terminó la figura esta, ahora se hace vamos a hacer una vuelta lisa, o sea, de fondo, que es el rojo. El fondo es rojo. En estos momentos el fondo es rojo. Vamos a hacer una vuelta, tienen que estar pendientes de las puntadas, tienen que estar mirando el tejido, porque es que a veces no nos damos cuenta y se está recogiendo, y la idea no es esa. La idea es hacer un plato bien hecho, que la mochila nos quede así como queremos. Para este tejido estoy utilizando aguja número 5. También pueden utilizar la aguja número 3. Yo a veces tejo con la aguja número 3 o con la aguja número 5. Miren cómo vamos, como les había dicho, una vuelta lisa. Ahora voy comenzando con otra figura, pero aquí pueden contar las puntadas para comenzar. Pueden contar. Esto está claro, para que no vayan a decir, no, es que no se ve. Pausen el video, cuenten las puntadas, que ahí está claro. Todo para ustedes. Esto fue en el 4.º día que se hizo este video. Miren cómo vamos. Ahora van a ver. Esto es de mucha paciencia, como les había dicho. Tienen que estar pendientes a la parte de atrás. Ir jalando el hilo que se vaya saliendo en la parte de atrás. Y otra cosa que yo les quería decir, que cuando ustedes comiencen un tejido, como por decir, comenzaron el plato de la mochila con número 3, tienen que terminar el tejido con número 3, porque o si no, bueno, eso me ha pasado a mí, que el tejido se me cierra. Miren, voy jalando aquí. El tejido se me cierra en la parte de atrás. Se me va cerrando sin que uno se dé cuenta. Por eso les recomiendo que no vayan a cambiar su aguja. Si comenzaron con número 3, terminen con número 3. Se les perdió, búsquense otra que sea de ese número. Porque con el otro número, aunque obviamente pueden terminar la mochila con otro número, pero no les va a quedar igual. Porque la aguja número 3 y la aguja número 5, la número 5 es un poquito más delgada que la número 3. Con esa se puede tejer perfectamente, pero les recomiendo que terminen con el mismo número. Miren cómo vamos. Esto también se calcula. Esto no es que, no, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos para cuántos puntos? No. Los puntos nunca nos queda igual el tejido, ni las vueltas. Por más que queramos hacerlo igualito, nunca nos va a quedar igual. Por decir, mi tejido, este que estoy haciendo, miren, no va a quedar igual que el tejido de ustedes. ¿Por qué? Porque es que lo están tejiendo personas diferentes. Los puntos no van a ser exactos, porque ustedes le van metiendo doble puntada, así como yo, pero
Lo que yo no sé, cuántas veces les tocó a ustedes meter las doble puntadas, porque es que eso lo pide el tejido. Eso lo van metiendo ustedes cuando ustedes vean que el tejido se está cerrando. Tienen que ir metiéndole doble puntada, o antes de que se vaya cerrando, meterle doble puntada. Pero no puede, nunca va a quedar igualito al mío, porque es que ustedes no saben cuántas veces yo le meto la doble puntada, ni cuántos puntos tiene mi tejido, y yo no sé cuánto ustedes, los tejidos de ustedes tienen lo mismo. Si tienen lo mismo o le van a meter, o tienen más puntos, yo no sé. Porque es que los tejidos lo hacen personas diferentes y no va a quedar nunca igual. A no ser que se mida con un metro y se tienen que hacer igualitos, ahí sí se cuentan las puntadas, pero así nunca nos va a quedar igual. Tienen que calcular la base, por decir aquí la parte de azul tienen que mirar, aquí está entre 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Puse 4 partes azules, pero ahí se cuenta la parte roja, esto se cuenta y se va mirando y miramos y dividimos la parte roja luego nos metemos azul, luego contamos para que nos quede igualito, porque hay veces que la parte roja, que es la base, esa parte no alcanza para una figura completa. Entonces, ¿qué hacemos? Medio cortar la figura, disminuir los puntos. Por decir, si el azul es de 12 puntos y ahí nada más entra de 10, se le agrega de 10, se disminuye la figura. Bueno, así está quedando nuestro plato. Como pueden ver, cualquier cosa ustedes pausen el video, hagan las cosas con calma. Pausen el video, cuentan los puntos que ahí se ven claros. Miren la parte de adentro, ahí ya yo estaba comenzando la figura. Pero cuando yo les vaya a enseñar una figura de una mochila, va a ser una figura sencilla, porque esta es muy complicada. Miren, ahí estaba comenzando la figura, pero la figura es muy complicada. Esa figura me tocó soltarla como 4 veces. Soltarla, hacerla nuevamente, porque nunca me quedó igual. Nunca me quedaba igual. Ahí estoy comenzando la figura. Me tocó soltarla como les decía, 4 veces. Y mira, son igualitas las mochilas donde yo me estaba guiando para la figura. Idénticas, pero la figura nunca me quedó igual como la de la otra. Y eso que esa mochila la hice yo, las dos la hice yo, pero no me quedaba, o sea, la figura de la otra mochila no me entraba en esta. Me tocaba soltar y disminuir para ver. Porque los puntos nunca van a ser iguales. Siempre hay que agregar doble puntada, y eso es algo que no se cuenta. Miren cómo voy haciendo yo la figura. Ya en el próximo video les estaré enseñando una figura sencilla desde el comienzo, la levantada de la mochila, más bien, la levantada de la mochila hasta el final. Esa va a ser la nueva tarea. Y va a ser como de 4 o 5 días, 6 días que vamos a estar haciendo el video para complacerlos a ustedes, ya que muchos me sugieren que explique mucho más, que profundice la explicación, y eso es lo que estamos tratando de hacer, mejorar más nuestro video, mejorar los contenidos para complacer a nuestros suscriptores. Bueno, y si a ustedes les interesa mochila, como yo les he venido diciendo en los videos anteriores, pueden escribirme al WhatsApp
que voy a estar dejando aquí los números de teléfono. Si les interesa lo que es el hilo, también se le vende al por mayor. Tenemos mochilas de todos los tamaños. Y si también están interesados en clases personalizadas, pues también estamos prestos para todo. Bueno, a sus órdenes. Mochilas de todo tipo, con todos los dibujos. También hacemos mochilas personalizadas con la figura que usted guste. Se le hace la mochila, el tamaño y los colores que usted guste. Bueno, y otra cosa que les quiero comentar, que nuestras mochilas son totalmente hechas a manos, son mochilas de muy buena calidad. Trabajamos con hilo marca Miratex. Siempre les he dicho que nuestros productos son de muy buena calidad, así que no se vayan a asustar por los costos, que son muy costosas, esas mochilas son carísimas. No, estamos cobrando lo justo, porque es que estamos haciendo un producto bien hecho, totalmente a mano, con los acabados bien hechos, para que no se vayan a asustar si hacen alguna cotización. Es que nuestros productos son de muy buena calidad. Más que todo, el hilo que utilizamos es un hilo que no se daña así como así. Hay varios tipos de hilo, pero les recomiendo el hilo Miratex, porque es que el hilo Miratex no es peludo y es bueno, porque es que si es peludo, eso nos afecta a nosotros. Mientras que este hilo no es así. Hay hilos que sí son peludos, que mientras vas tejiendo va botando pelusa. Este hilo no. Por eso siempre les recomiendo hilo Miratex. Miren cómo vamos, miren el avance de la figura esta. Esta figura se llama Curraruria. Por si quieren tejerlo, pueden buscarlo. O les voy a estar dejando una fotico por acá de la figura, que también, para que si la quieren hacer, claro está. Si quieren ir adelantando el trabajo con una figura que ustedes tengan o con esta misma figura que estoy haciendo en esta mochila, las pueden hacer. Curraruria. Bueno, quizás se estén preguntando, ¿pero qué es eso? ¿Qué es curraruria? Eso es el corral de los chivos. Hay una parte del dibujo que ahí es donde se ve curraruria, que es a lo que se llama curraruria, que es el corral de los chivos. Una parte, bueno, no sé si alcancen a ver la mochila de la parte de atrás. Ahí está, ahí se ve como un estilo de un corral que está como encerradito con azul, que ahí está encerradito como azul. Ahí se ve el corral de los chivos. Lo otro que se hace alrededor es como que para darle más vida, para que se vea más bonito la figura, para que sea más llamativo, se le agregan algunas cosas, pero se le dice curraruria por el corral de los chivos, de los animales, ya sean todo tipo de ganado, que prácticamente nosotros los guayos utilizamos siempre un corral para los animales. Miren cómo vamos. Ahora vamos a agarrar el verde. Miren, esta combinación es muy bonita, pero ustedes pueden hacer esta figura con 2 o 3 combinaciones, con las que ustedes quieran. Pero esto así es más llamativo. Por eso aquí nosotros estamos utilizando 5 o 6 colores. Se utiliza 6 colores. Y mira que mientras más hilo le metes a la mochila, más rápido crece. Porque es que ahí dice, no, los aumentos. Ahí están los aumentos. Es que mientras más hilo, muchos me preguntan, ¿cuántas vueltas lleva una mochila? Eso no es por vuelta. Hay mochilas que no le metes absolutamente nada y eso hasta 2 meses se echa una persona tejiendo una mochila que no lleva absolutamente nada por dentro. Porque es que la mochila no crece rápido, el tejido no avanza.
va lento, así que no. Entonces cuando le agregas más hilo, más avanza porque es que se va poniendo más grueso el tejido y va subiendo más rápido. Ahí vamos, agarramos el color azul, este es azul marino. Bueno, muy pronto vamos a tener un seminario para que se vayan agendando. Pronto vamos a tener un seminario. En cualquier momento les estaremos diciendo a todos nuestros suscriptores, los que estén interesados, pueden ir, nos pueden escribir al WhatsApp. Ahí le vamos a estar respondiendo y le estaremos dando una fecha para que pregunten todo lo que quieran, para que aprendan a tejer la mochila desde cero. Bueno, y espero que esta vez sí les haya quedado claro el plato de 2 hebras. Y no olviden suscribirse en Gacela TV y activen la campanita de notificaciones para que les llegue todo lo relacionado con Aprende con Yusa. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy.